Bienvenidos a la sesión 2 de español. Yo soy la maestra Alondra Jacqueline Olivares Alonso y el tema que veremos el día de hoy es escribir cuentos de misterio y de terror para su publicación. En esta clase recordaremos la estructura del cuento. Inicio. Se encuentra el principio del cuento. En el inicio se comienza la historia, se plantea el escenario y una pequeña representación de los personajes. El nudo es la parte central del cuento, donde se desarrolla todo el conflicto de la historia que se narra. Y por último, tenemos el desenlace, que es cuando el conflicto que ha generado la historia se resuelve. El final puede ser feliz o triste. Ahora les leeré un cuento para poder realizar la actividad que sigue. Este cuento lleva por nombre La casa embrujada. Jacobo y Marcelo eran dos niños que disfrutaban mucho de los parques, sobre todo cuando tenían una pelota de tenis, pues ese era su deporte favorito. Un día, los dos se citaron a la salida de clases para ir a jugar, como lo hacían de costumbre. Durante el camino, Jacobo no aguantó las ganas y empezó a jugar, a pesar de que Marcelo le insistió que mejor no lo hiciera. Jacobo continuó jugando y le lanzó la pelota a Marcelo, quien no estaba concentrado y no le alcanzó a tomar. La pelota cayó en el jardín de una casa abandonada y que no tenía aspecto agradable. Jacobo, siendo el culpable, tenía demasiado miedo, puesto que el aspecto de la casa era bastante atemorizante. Sin embargo, Marcelo quiso ir por la pelota. Marcelo recogió la pelota, pero no pudo resistir y le echó un vistazo a la casa, por lo cual alcanzó a ver una de las ventanas, donde había un brillo hipnotizante que provocó que el pequeño quisiera ir a observar lo que había en el interior. Marcelo creyó ver un fantasma y salió corriendo hacia donde estaba Jacobo, quien, a pesar de haber tenido miedo antes, no le creyó nada. Al día siguiente, Jacobo le insistió a Marcelo que volvieran al sitio, ya que quería ver con sus propios ojos el fantasma de esa casa. Marcelo se negó rotundamente, pero al final terminó cediendo. Los dos niños llegaron a la ventana y volvieron a ver una figura que brillaba mucho, por lo que salieron corriendo rápidamente. Detrás de ellos salió la figura. Marcelo alcanzó a caer, por lo cual Jacobo se detuvo a ayudarlo. La figura los alcanzó y les dijo que estaba fumigando la casa, ya que debía ver si había algo de valor, porque la iban a demoler. Es decir, el fantasma resultó siendo un hombre con traje especial. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Actividad. Esta actividad la realizaremos entre todos. Trata sobre relacionar las partes del cuento con los fragmentos del cuento La casa embrujada. En la parte izquierda tenemos tres palabras: inicio, nudo y desenlace. En la parte derecha tenemos tres fragmentos del cuento. El primer fragmento nos menciona: Marcelo alcanzó a caer, por lo cual Jacobo se detuvo a ayudarlo. La figura los alcanzó y les dijo que estaba fumigando la casa, ya que debía ver si había algo de valor, porque la iban a demoler, es decir, el fantasma resultó siendo un hombre con traje especial. El segundo fragmento nos dice: Jacobo continuó jugando y le lanzó la pelota a Marcelo, quien no estaba concentrado y no le alcanzó a tomar. La pelota cayó por el jardín de una casa abandonada y que no tenía un aspecto agradable. Jacobo, siendo el culpable, tenía demasiado miedo, puesto que el aspecto de la casa era bastante temorizante. Sin embargo, Marcelo quiso ir por la pelota. Y el último párrafo nos dice: Jacobo y Marcelo eran dos niños que disfrutaban mucho de los parques, sobre todo cuando tenían una pelota de tenis, puesto que ese era su deporte favorito. Un día los dos se citaron a la salida de la clase para ir a jugar, como lo hacían de costumbre. De acuerdo con lo que recordamos sobre la clase de ayer,
con qué fragmento va al inicio. Recuerden que el inicio nos plantea los personajes y nos introduce al cuento. Correcto, va con el tercer fragmento. Ahora, ¿con qué fragmento relacionamos el nudo? Recuerden que el nudo es la parte central del cuento. Es lo más importante, es la mitad del cuento. Excelente, va con el segundo fragmento. Y ahora, por último, ¿con qué fragmento relacionamos el desenlace? Recuerden que este puede ser feliz, triste y nos dice lo que pasó al final, cómo se resolvió el problema. Excelente, con el primer fragmento. Para finalizar con esta clase, deberás inventar un cuento de misterio de terror. Después deberás escribirlo en tu cuaderno. No olvides enviar mis fotos del cuento ya realizado. Una vez que tú termines tu cuento, le tomas una foto y lo envías al grupo de WhatsApp. No olvides ponerle nombre a tu cuento. Muchas gracias. Hasta la próxima.